Un cordial saludo, doctor Joa Rodríguez, compañeros y queridos espectadores que vayan a visualizar esta presentación. El día de hoy, el grupo número 6 le va a presentar el tema variabilidad biológica y rangos referenciales. Los participantes que conforman este grupo son Melanie Hables, Odalis Arboleda, Scarlett Calderón, Gabriela Fuentes, Jessica Lino y mi persona, Jeremy Rodríguez. Hoy vamos a hablar sobre un tema fundamental en la bioquímica clínica y en la atención sanitaria, la cual es la variabilidad biológica. La variabilidad biológica es un concepto clave en el estudio del cuerpo humano y en la práctica clínica, ya que explica las diferencias naturales que existen entre los individuos de una misma especie, la cual es la variabilidad intraindividual, o dentro de un mismo individuo en diferentes momentos, la cual se denomina variabilidad intraindividual. Estas diferencias pueden manifestarse en múltiples aspectos, como la altura, el peso, la presión arterial, la respuesta a medicamentos o los niveles de glucosa en la sangre, y se ven influenciados por factores tanto genéticos como ambientales. Por eso es muy importante comprender esta variabilidad para poder interpretar correctamente los resultados del laboratorio. No siempre un valor fuera de rango normal significa enfermedad. Aquí es donde entran los rangos referenciales, que son valores guía obtenidos de estudios poblacionales y que ayudan a los profesionales de la salud a identificar posibles alteraciones. Sin embargo, estos rangos no siempre se adaptan a cada persona. Por eso los resultados deben analizarse en un contexto clínico más amplio, teniendo en cuenta las características individuales del paciente. A continuación tenemos los objetivos. Nuestro objetivo general es comprender la variabilidad biológica y su influencia en la interpretación de los rangos referenciales, para así mejorar el diagnóstico y el tratamiento de diversas condiciones de salud. Como objetivos específicos, tenemos identificar factores que influyen en la variedad biológica, como la genética, el sexo, la edad y el estilo de vida. También tenemos que analizar cómo se determinan y aplican los rangos referenciales en estudios clínicos para interpretar de forma adecuada los resultados del laboratorio. Resultados de aprendizaje. En relación con la unidad temática 2, Bioquímica Clínica General, se espera que podamos explicar las generalidades de esta área, describiendo los analitos que se forman en el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. También interpretar correctamente los valores referenciales bioquímicos y entender cómo se relacionan con el origen de diversas enfermedades. También se busca describir cómo los rangos referenciales ayudan en la interpretación de resultados clínicos y cómo esta interpretación contribuye a mejorar la praxis de enfermería. A continuación tenemos que la variabilidad biológica. La variabilidad biológica se refiere a las diferencias naturales que existen entre personas o dentro de una misma persona con el paso del tiempo. Estas diferencias pueden observarse en aspectos como la altura, el peso, la concentración de ciertos compuestos en el cuerpo o la respuesta a medicamentos. Esta variabilidad puede ser causada por factores genéticos como la herencia o ambientales como la alimentación, el ejercicio o la exposición a ciertos factores del entorno. También tenemos los tipos de variabilidad biológica, los cuales son variabilidad interindividual y variabilidad intraindividual. Eh, la variabilidad interindividual se refiere a las diferencias entre distintas personas. Por ejemplo, dos personas pueden tener respuestas diferentes a un mismo medicamento por tener metabolismos distintos o variaciones genéticas. Por otro lado, tenemos la variabilidad intraindividual, la cual se refiere a los cambios que se presentan en una misma persona a lo largo del tiempo. Estos cambios pueden deberse a cambios hormonales o fisiológicos diarios, el envejecimiento del organismo, enfermedades que alteran parámetros biológicos o por uso de medicamentos que modifican valores en el análisis clínicos. A continuación, mi compañera Melanie Avilis le hablará acerca de unos ejemplos de cada tipo de variabilidad. Ejemplo de variabilidad intraindividual. Variaciones en la presión arterial. La presión arterial puede cambiar a lo largo del día.
debido a la actividad física, el estrés o la hora del día. La variabilidad intraindividual en la presión arterial se refiere a las variaciones que ocurren en las mediaciones de la presión, ya sea en cuestión de minutos, horas o incluso semanas. Estas variaciones son normales y pueden ser influenciadas por diversos factores ambientales y fisiológicos. La presión arterial tiende a ser más baja durante el sueño y aumenta en las primeras horas del día, conocido como el aumento matutino. La presión arterial puede aumentar momentáneamente en respuesta a situaciones de estrés, actividad física o incluso el dolor. Las variaciones de la presión arterial son influenciadas por el sistema nervioso autónomo, el sistema cardiovascular y otros factores. Factores de la variabilidad interindividual. Los factores genéticos son variaciones en el ADN que pueden llevar a diferentes expresiones de genes y por lo tanto en la forma que los individuos responden a diferentes estímulos. Factores ambientales. Las diferencias en el entorno que el individuo crece y se desarrolla pueden influir en su fenotipo. Los estilos de vida son diferentes dietas, ejercicio y otros hábitos que pueden afectar a la salud. En recientes estudios han revelado que la variabilidad interindividual tiene un papel significativo en la medicina personalizada, permitiendo adaptar tratamientos médicos de acuerdo a las características genéticas, avanzando para predecir las respuestas a los medicamentos y diseñar terapias específicas para cada individuo. Considerar los factores de variabilidad interindividual puede mejorar la prevención de enfermedades a través de estrategias personalizadas basadas en el riesgo individual. La variabilidad interindividual juega un papel crucial en la práctica médica. El reconocimiento a diferencias que pueden no solo mejorar la eficacia de tratamientos médicos, sino que evitar efectos adversos de medicamentos. Ejemplos prácticos en la salud. ¿Por qué los valores normales no son iguales para todos? En la salud, los valores normales no son iguales para todos debido a una serie de factores que varían entre individuos, incluyendo la edad, el sexo y la genética y el estado de salud general. Estos factores pueden influir en cómo el cuerpo responde a los procesos fisiológicos y por lo tanto a los rangos de referencias para los resultados de pruebas de laboratorio. Por ejemplo, el tratamiento del cáncer. Ciertas terapias pueden ser efectivas para unos pacientes, pero ineficaces para otros, dependiendo de su genética y factores biológicos únicos. En sí, la variabilidad biológica es la diferencia natural que existe entre los seres humanos en aspectos como la respuesta a medicamentos, la presión arterial, el peso o la altura. Esta variabilidad es clave en la medicina actual, ya que permite personalizar tratamientos y entender por qué no todos tenemos los mismos valores normales en los exámenes de salud. A continuación, mi siguiente compañera. ¿Por qué los valores normales son iguales para todos? Porque los factores intersectos cambian la forma en la que funciona el cuerpo. Por ejemplo, dos personas pueden hacerse el mismo análisis de sangre, pero sus resultados se interpretan de forma distinta según la edad, sexo, raza o genética. Por eso, los médicos usan rangos de referencias adaptadas a cada perfil para hacer un diagnóstico más preciso y tratamientos personalizados. En la salud, los valores normales no son iguales para todos debido a una serie de factores, como lo acabé de decir hace un momento. La edad. La edad, el cuerpo cambia con el tiempo. A lo largo de la vida, nuestros organismos atraviesan distintas etapas del desarrollo y envejecimiento. Estos cambios naturales afectan a las funciones fisiológicas. Por ejemplo, a los adultos mayores, el ritmo del metabolismo disminuye, por lo que los medicamentos se eliminan más lentamente. El sexo, diferencias hormonales y genéticas entre hombres y mujeres. En el cuerpo masculino y el femenino producen diferentes niveles de hormonas y eso influye en muchos procesos biológicos. Ejemplo, las mujeres tienen tienen la menstruación, que hacen cambiar niveles de hierro y glóbulos rojos. En los hombres suelen tener masa muscular y a niveles de testosterona más altos, lo que afectan los valores y de creatinina de sangre. La raza.
La raza es la herencia que influye en la salud. Las características genéticas pueden variar en grupos raciales o étnicos, lo que hace que algunas condiciones sean más frecuentes en lo que los valores normales sean diferentes. Ejemplo, las personas asiáticas tienen mayor sensibilidad a ciertos medicamentos. Eh, por ejemplo, de los afrodescendientes, es común tener valores más altos de glóbulos blancos sin que sea señal de enfermedad. La genética para cada persona es su único ADN que funciona en nuestro cuerpo y cómo responde a los estímulos externos. Ejemplo, dos personas pueden seguir la misma dieta, pero una puede tener colesterol alto debido a que una condición hereditaria llamada ya una condición hereditaria. Ya. Factores intrínsecos que influyen. La alimentación. La alimentación es una dieta que influye directamente en los resultados de muchas pruebas médicas. Si antes de un análisis nosotros comemos alimentos muy grasosos, pueden aumentar temporalmente los niveles de colesterol y triglicéridos. Ejemplo, si nosotros comemos comida grasosa un día antes de hacernos un examen, los doctores normalmente piden que vayamos en ayuno durante 8 horas a 12 horas. Eh, los medicamentos. Los medicamentos, tanto los recetados como los de la venta libre, pueden alterar los resultados de los análisis. Algunos fármacos modifican la presión arterial de los niveles de glucosa o afectan la coagulación de la sangre. Ejemplo, los corticoides pueden aumentar o los minerales o las hierbas medicinales pueden influir en ciertos parámetros. La actividad física, el ejercicio es saludable, pero hacer mucha actividad física intensa justo antes de una prueba puede modificar algunos valores. Ejemplo, si nosotros corremos más de 10 kilómetros la noche anterior de hacernos un exámenes, la sangre puede mostrar enzimas musculares elevadas similares a las de una lesión. El estrés sobre todo es prolongado. Afecta el equilibrio hormonal y el sistema inmunológico y el metabolismo. El estrés crónico incluso puede modificar el corteo de glóbulos blancos, dando la impresión de una infección. Ejemplo, si alguien está muy nervioso antes de dar un examen, puede mostrar presión arterial y niveles de cortisol elevado, y aunque normalmente sean normales. A continuación, mi compañero. Ya. ¿Cómo afectan los resultados en los resultados de las pruebas clínicas? Los factores extrínsecos pueden afectar significativamente los resultados de una prueba clínica, ya que influyen en el estado fisiológico del paciente en el momento de la toma de una muestra. Estos factores pueden alterar los valores medidos y generar falsos positivos, falsos negativos o resultados representativos del estado real del paciente. Siguiente. Ya. La importancia del ayuno, la hora del día o el reposo antes de un análisis. El ayuno es fundamental para evitar alteraciones en los resultados del laboratorio, ya que los alimentos y bebidas pueden modificar los niveles de bioquímicos. ¿Por qué es importante el ayuno? Evita alteraciones en los resultados. Comer antes del análisis puede afectar niveles de glucosa, colesterol, triglicéridos, entre otros. También permite una medición real del estado del cuerpo. Los nutrientes de los alimentos recientes pueden distorsionar los valores en la sangre. La importancia del reposo antes del análisis es importante porque evita un aumento temporal de ciertas sustancias. El ejercicio puede elevar niveles de enzimas musculares, glucosa o incluso hormonas. Disminuye el riesgo de presión arterial o ritmo cardíaco alterado en pruebas médicas. Se recomienda 12 horas de ayuno, permitiendo solo agua, evitar alcohol 24 horas antes y no fumar ni consumir café o jugos en la mañana del examen.
Así se garantiza una medición más precisa y confiable. Siguiente. Ya, las consecuencias si no se prepara al paciente antes de un análisis. Puede provocar resultados alterados o incorrectos. La alimentación, el ejercicio, el estrés o la falta de ayuno pueden modificar valores como la glucosa, el colesterol, entre otros. También tenemos un diagnóstico erróneo. Los resultados alterados pueden llevar al médico a interpretar que hay una enfermedad cuando no la hay o pasar por alto un problema real. Tratamientos inadecuados. Un diagnóstico incorrecto puede provocar que se indique un tratamiento que no corresponde con posibles efectos negativos para la salud. También tenemos la repetición de la prueba. Será necesario repetir el análisis, lo que genera molestias al paciente, pérdidas de tiempo y gastos adicionales. Siguiente, mi compañera. Rangos referenciales en el laboratorio clínico. Los rangos referenciales o valores de referencia son números que indican cuáles son los resultados normales de una prueba de laboratorio en personas sanas. Se obtienen a partir de estudios hechos en grupos grandes de personas saludables y sirven como guía para que los médicos puedan interpretar los resultados de dichos exámenes. ¿Para qué se usan? Para comparar los resultados de un paciente con lo que se considera normal, para detectar si hay algún problema de salud o enfermedad, para seguir el proceso de una enfermedad o ver si un tratamiento está funcionando, y para ayudar al médico a hacer un diagnóstico junto con otros datos del paciente. Hay que tener en cuenta que los rangos pueden variar según edad, sexo u otras características del paciente. También la forma en que se hace la prueba en el laboratorio. Y situaciones como embarazo, ayuno o estrés. Siguiente. ¿Cómo se establecen los rangos referenciales? Los rangos se obtienen a partir de estudios bien organizados en personas sanas. Se siguen varios pasos. Primero, selección del primer grupo de referencia. Se escoge un grupo de personas sanas, sin enfermedades ni medicamentos, que tengan características bien definidas, como la edad, sexo o el estado físico. Se recomienda como mínimo 120 personas para que los resultados sean confiables. 2. Estudio poblacional. A estas personas se les hace las pruebas en condiciones controladas, por ejemplo, en ayuna y en cierta hora del día. También se toman en cuenta datos como alimentación, ejercicio y antecedentes familiares. 3. Análisis estadístico. Se eliminan los resultados que se salen mucho del promedio. Es decir, se toma el 95% de los resultados más comunes, se elimina el 2.5 más bajo y el 2.5 más alto. Así se obtiene el rango referencial, el valor mínimo y el máximo, que se espera en una persona sana. 4. Validación en cada laboratorio. Cada laboratorio debe revisar si esos rangos se ajustan a su población local. Si hay diferencias importantes, por ejemplo, por zona o grupo étnico, se deben modificar. La interpretación correcta de resultados. La interpretación de los resultados del laboratorio no consiste únicamente en comparar los valores numéricos con los rangos referenciales, sino que requieren de un análisis clínico general, considerando comparaciones con el rango referencial, contexto clínico del paciente, variaciones biológicas y analíticas, comparación con resultados previos, confirmación y seguimiento. Aquí un resultado anormal puede requerir 3 opciones: repetir la prueba, realizar pruebas complementarias o derivar a un especialista. Siguiente.
La relación entre estos dos conceptos es que los rangos referenciales son intervalos que representan los valores normales esperados en personas sanas. Sin embargo, cada persona tiene su propia variabilidad biológica, que son los cambios naturales en sus valores debido a factores como el horario, el estrés, el ejercicio, el sexo o hasta incluso la edad. Como ya lo mencionaron, existen dos tipos de variabilidad, la intraindividual y la interindividual. Por ende, los rasgos diferenciales se basan en estudios poblacionales y reflejan principalmente la variabilidad interindividual, pero no siempre reflejan lo que es normal para cada persona. Por ello es que un resultado dentro del rango puede no ser anormal para un paciente, y uno fuera del rango no siempre va a significar una enfermedad. Siguiente. Ya. En conclusión, comprender esta relación nos permite reconocer que un valor fuera del rango no siempre implica una patología y que dentro del rango tampoco se garantiza salud absoluta. En este contexto, los profesionales de la salud deben considerar no solo los números, sino también las historias clínicas del paciente, sus síntomas, antecedentes personales y familiares. Además, la variabilidad intraindividual nos permite que incluso dentro de un mismo paciente los valores puedan afectuar a lo largo del tiempo, sin que esto represente necesariamente un problema de salud. En un mundo cada vez más orientado hacia las medicinas personalizadas, se reconoce que los rangos referenciales deben ser utilizados como guías flexibles y no como un límite rígido. Así, la integración entre variabilidad biológica y rangos referenciales favorece una medicina más humanizada, precisa y centrada en las necesidades reales que debe tener cada persona. Aquí ha concluido nuestra presentación, espero que les haya gustado. Gracias.